Bien, vamos a seguir con las parábolas. Empezamos la semana pasada con este estudio de las parábolas. Es un estudio bíblico. Hoy vamos a entrar un poco más en lo que son este mundo de las parábolas, un mundo de historias. Así le he puesto el título al estudio de hoy, un mundo de historias. Las parábolas de Jesús es un mundo de historias. El día anterior hablábamos del maestro, ¿verdad? ¿Os acordáis de cómo Jesús conseguía cautivar la atención de su audiencia, fueran multitudes o fuera un grupito pequeño, como los que estamos ahora más o menos aquí? Y Jesús lo hacía de manera, decíamos, de una manera informal, muy práctico, con enseñanzas muy sencillas, usando ilustraciones que enseguida la gente podía entender. Y abría los ojos del entendimiento para hacer llegar las verdades espirituales para las cuales Él había venido y que las iba a revelar. Así era el Maestro, así era Jesús. Y uno de los medios más empleados por Jesús precisamente fueron las parábolas. Parábolas para comunicar esas verdades eternas, esas verdades divinas. Ya en el Antiguo Testamento encontramos algunas parábolas que fueron usadas por otros siervos del Señor, como en el caso de Natán. ¿Os acordáis cómo David cometió aquel adulterio y finalmente el asesinato de Urías, el marido y de Betsabé, y Natán, para acercar a David su estado y su condición, lo que llegó a hacer, le relató una parábola, la parábola de la corderita. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12. También encontramos otro caso que el propio Isaías, nada menos que Isaías, relata acerca de la relación entre Israel y Dios, o de Dios e Israel. Es la parábola de la viña, que está en el capítulo 5 de Isaías. Pero ya decíamos que los maestros orientales acostumbraban a emplear parábolas para enseñar a sus discípulos, a sus seguidores. Así que Jesús no inventó las parábolas, no las inventó, pero sin embargo fue la manera didáctica, pedagógica, para enseñar esas verdades que tan espléndidamente llegaban y lo identificaban con su persona. Tanto es así que en Mateo capítulo 13, versículo 34, refleja esto. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sus parábolas, y sin parábolas, no les hablaba. Así que era un método, una manera de enseñar Jesús, una de las diferentes, pero muy importante, que hacía que las personas estuvieran bien atentas a la enseñanza. ¿Qué es una parábola? Hoy vamos a entrar un poco a hacer un poco lo que sería un poco de estudio de hermenéutica. Eso significa buscar las claves para entender mejor la palabra de Dios. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un relato que procede de la vida diaria y que se narra para ilustrar alguna verdad. Esto lo estamos diciendo estos días. Ese relato tiene un contenido ético, moral, pero sobre todo, y desde nuestra perspectiva, un contenido espiritual. La palabra parábola viene del griego parabolé, y esta palabra, este vocablo, procede del verbo paraboia, que significa ponerlo al lado. Es decir, parábola es una historia que pone al lado de una verdad, compara esa historia con una verdad. También nos acordamos de otra palabra así que también la encontramos en el Nuevo Testamento, que es paracletos. Paracletos está referida al Espíritu Santo.
y lo que el propósito de Jesús cuando habla del Espíritu Santo como el Paracletos es porque es alguien, el Espíritu Santo, alguien que está al lado, Paracletos, está al lado y que está al lado para defender una causa, es nuestro intercesor, nuestro intermediario. Por eso cuando oramos, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, una parábola sitúa entonces cierta verdad al lado, junto a la experiencia de una vida, de algo cotidiano de la vida, para que sea realidad una verdad. Por ejemplo, voy a ir mencionando diferentes parábolas de manera, a lo largo de este rato, de manera muy rápida. Los próximos días iremos entrando en detalle de estas parábolas. Pero, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, bien conocida. La encontramos en Lucas capítulo 15. La parábola del hijo pródigo tiene el propósito de ilustrar la verdad de que Dios perdona al pecador. Ese es el mensaje central. Dios perdona al pecador a semejanza que hace el padre que sale al encuentro, ¿verdad?, de su hijo y viene a recibirlo para integrarlo de nuevo, para restaurarlo en la relación, en el círculo familiar. Esa sería la verdad central de una parábola como esta, ¿no? Por ejemplo, esa, que Dios muestra su amor perdonando a aquel que viene a pedir perdón y restaurar, por lo tanto, esa relación. Otro ejemplo, muy sencillo, es la parábola de los dos deudores, el capítulo 7 de Lucas, que nos habla de que es muy sencilla esta parábola, son apenas 3 versículos, pero nos habla de que ser objeto de misericordia, cuando tú recibes misericordia, estás obligado a ser misericordioso. Así que estas verdades nos acompañan porque hay una experiencia entendible, muy fácil de entender. Pero también vamos para ubicar bien lo que son las parábolas, vamos a ver que realmente hay otras figuras literarias, otras maneras de comunicarse que encontramos en las Escrituras. Debemos de tener cuidado de que las parábolas son una cosa, pero hay otras maneras de comunicar y a veces confundimos. Y es importante porque si lo confundimos, podemos llegar a tener conclusiones erróneas y equivocadas. Por ejemplo, las alegorías. Las alegorías es una manera de compartir algo donde los detalles de la historia que se narra, todos los detalles sí que corresponden a alguna verdad. Por ejemplo, tenemos, no sé si habéis leído, algunos de los que estáis aquí, El progreso del peregrino. ¿Habéis leído de Juan Bunyan? La película la habéis visto. Bien. Una historia que fue escrita hace 300 años, una novela. Esta novela es una alegoría porque a lo largo de toda la novela, de la película, incluso se han hecho hasta en dibujos animados, todos los detalles tienen una explicación relacionada con una verdad bíblica o con una verdad espiritual. Eso es una alegoría. Es decir, todos los detalles tienen un significado, en este caso bíblico. El Señor usó también alegorías. Por ejemplo, vamos a leer una en el Evangelio de Juan, capítulo 10. No es una parábola, es una alegoría. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, encontramos la 10, aunque en algunas Biblias nos pone el título. Ya sabéis que los títulos que aparecen en nuestra Biblia no son inspirados, los han puesto el traductor o hacer las versiones, ¿no?
pero la del buen pastor. El buen pastor, cuando miramos la definición que va haciendo el buen pastor, vamos a partir del versículo 7. Dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estamos viendo cómo Jesús está explicando de que Él es el pastor. Y va dando detalles de esta narración y enseguida entendemos que es a lo que se está refiriendo en cada detalle. Eso es una alegoría, a diferencia de una parábola. Una parábola tiene un mensaje central y los detalles muchas veces no tienen ningún significado, aunque nosotros seamos tan espirituales que le queramos saber el significado a todo, ¿verdad? En la infinidad que tenía maneras de enseñar Jesús para atraer la atención de la gente, vemos también el caso de lo que llamamos las hipérboles. Las hipérboles es una exageración. Son pequeñas frases o palabras que son muy exageradas para llamar todavía más la atención. ¿Cómo no recordar cuando Jesús habla de la parábola, de la expresión esa de aquel que critica, ¿no? Dice, tú estás mirando la paja que está en el ojo y en cambio tú tienes ahí una viga. Eso es una hipérbole, es una exageración que enseguida llama la atención del que está oyendo. O al mencionar la posibilidad de mover una montaña. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías mover una montaña. No vamos a mover una montaña, de ninguna manera, por mucha fe que tú tengas. Pero el Señor Jesús estaba llamando de la importancia de la fe para que Dios obre de una manera espectacular en cualquier área de nuestra vida. También están lo que son las paradojas. Las paradojas que eran declaraciones aparentemente contradictorias. Esto parece que está diciendo lo contrario, pero que en realidad guardan grandes enseñanzas. Tenemos el caso de las bienaventuranzas, las conocemos más o menos. Por ejemplo, el Mateo 5:5. Decía Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y uno se pregunta, ¿los mansos? Normalmente estás esperando a que quien consiga el poder son aquellos que pueden ejercer autoridad, que tienen una gran carga de energía o que tienen los medios para conseguir todo tipo de éxito. Y en cambio el Señor está diciendo, bienaventurados, felices los mansos. Eso es una paradoja. Está diciendo una gran verdad y está contraponiendo algo que parece contradictorio. Y en cambio el énfasis es de bendecir o que van a ser bienaventurados los mansos. En definitiva, para Jesús las parábolas frente a todo esto, las parábolas eran una manera didáctica por excelencia. En los evangelios encontramos al menos 48 veces las parábolas. Cuando los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas,
encontramos 48 veces las parábolas, algunas de ellas repetidas. También es cierto que los estudiosos a veces no se ponen de acuerdo en cuál es una y cuál es la otra, pero sí vemos que claramente Jesús empleaba y usaba las parábolas para comunicar esas verdades eternas. ¿Qué propósito? ¿Con qué fin Jesús usaba este tipo de ilustraciones? ¿Tenían una intención negativa o positiva? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, a veces vemos que parece como que Jesús quería, en un sentido, ocultar las verdades y, por otro lado, revelarlas. A veces parece que como aclaraban y otras veces velaba las enseñanzas que estaba comunicando a según qué personas. La dificultad surge de textos, y vamos a ir a Mateo capítulo 13, textos básicos como Mateo 13. En Mateo 13, versículos del 10 al 17, Mateo capítulo 13, del 10 al 17. Vamos a hacer la lectura. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. No todo el mundo podía entender el sentido de las parábolas. A primera vista parece que destaca un aspecto totalmente contrario al propósito de las parábolas, porque si las parábolas, no paramos de decir que es para, de manera sencilla, que todo el mundo lo entienda, las verdades eternas, y sin embargo habían personas, y sobre todo los más religiosos, los que conocían bien las leyes del Antiguo Testamento, que no entendían las parábolas. Y eso nos llama la atención. Jesús reconocía que en su audiencia, entre aquellos que estaban escuchándole, habían personas que, como dice, que viendo no ven, que oyendo no oyen ni entienden, como aparece en la profecía de Isaías que he mencionado. Este resultado no era la única ni la principal finalidad de las parábolas. Sería una contradicción, ¿verdad?, en el ministerio de Jesús que la gente no entendiera. Parece ser, porque él quería y explicaba todo de manera que todo el mundo le pudiera entender. Y por otro lado, vemos que realmente el asombro y el recibimiento que multitudes habían de personas que le seguían, porque sí que le entendían. Y la explicación radica en este doble efecto que las parábolas producían entre los oyentes de Jesús, de los cuales unos eran los discípulos y otros no.
A los primeros, a los discípulos, les dijo el Señor que a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. En ellos, las parábolas sí que tenían un resultado iluminador. Sin embargo, las parábolas eran lenguaje como cifrado, ¿no? Como que si tuviera un password, ¿no? Una contraseña para quienes adoptaban una actitud de incredulidad. El que no quiere creer, por muy fácil que sea la enseñanza, no va a creer, porque no tiene la actitud correcta de creer, de recibir la enseñanza. Así pues, la parábola revelaba, pero al mismo tiempo velaba a otros. No por intencionalidad de la parábola, sino por la actitud de aquel que está escuchando. Y esto nos pasa a nosotros. Lo mismo que estamos compartiendo este evangelio de amor, de reconciliación, de perdón, de salvación. Hay personas que están atentas, que están dispuestas a escuchar, a recibir, y en cambio hay otras, y sobre todo aquellos que creen saberlo todo, que se resisten a recibir la palabra. Así que entendemos fácilmente que las parábolas para unos fueran toda claridad y en cambio para otros estaban con los ojos vendados. Viendo, no ven. Aun viendo, no están viendo las verdades espirituales. Vamos a hablar del tema central de las parábolas. ¿Por qué es que hay un tema central? Aparentemente pueden parecer muchas enseñanzas distintas. Cuando vamos a ellas vemos que hay muchas, y luego veremos algunos detalles, porque hay muchos temas variados, como el tema de la soberanía de Dios, el sentido de la vida, los valores, la responsabilidad hacia el prójimo. Eso son cosas que encontramos en las parábolas. Nos hablan algunas del servicio, de la mayordomía, de la oración. Sin embargo, hay un tema que es central y es el anuncio del reino de Dios. Es importante que tengamos presente esto. En muchas de ellas hay una clara indicación incluso del propio Señor Jesús que cuando inicia la narración de su parábola, habla del reino de Dios. El reino de Dios es, ¿verdad? Empieza hablando de que el reino de Dios es semejante a... Jesús, de manera inequívoca, estaba anunciando el cumplimiento de la llegada del reino. No como algo por llegar, sino algo que ya era una realidad porque Él estaba aquí. Ya se había dado el cumplimiento del inicio del reino. El Señor Jesús decía, el reino de Dios es o es semejante a... Pero no decía, el reino de Dios será... No, ya es presente. El reino de Dios es presente desde el mismo momento que Jesús irrumpe en la historia del ser humano. Algunas de estas parábolas también hacen clara referencia a la llegada y puesta en marcha del reino, como por ejemplo la parábola del sembrador, que está sembrando, ya está sembrando, la parábola de la semilla de la mostaza y de la levadura, que habla de ese crecimiento, los obreros de la viña, los viñadores malvados, esto lo encontramos en Mateo, y en otros detalles vemos que la oferta salvífica, salvadora de Jesús ya es un hecho y está llamando ya al arrepentimiento desde el principio del ministerio de Jesús. La perseverancia en la oración, la fidelidad en el servicio, todo eso ya es un hecho, ya tiene que ser un hecho. Pero también Jesús, en sus parábolas, nos habla de esto, del que es un reino creciente, está creciendo ese reino, no es estático, no es que se empezó y ya está. Precisamente
hay parábolas que nos hablan de esos detalles de crecimiento. Jesús mostraba el progreso, el avance del reino. Parábolas que nos hablan del crecimiento dinámico del reino. Un fruto que va creciendo, una red. ¿Os acordáis? Parábola que habla también de echar la red y recoger los peces. Claro que se recogen peces buenos y peces malos, y Dios escoge. Pero ese reino es un reino indestructible que va avanzando, como el grano de mostaza. El grano de mostaza dice que se hace un gran árbol, donde se cobijan los pájaros. Pero también este reino nos muestra que es un reino de futuro, que hay un futuro final. Es un reino que se puso en marcha hace 2000 años, que va creciendo a través de los siglos, pero que va a haber un cumplimiento final, y también hay parábolas que nos hablan de este aspecto del reino. Nos habla del final del mundo, del tiempo de la siega. En Mateo capítulo 13, vamos a ver simplemente estos 3 versículos. Mateo 13, versículos 30. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y como esta hay otros, por ejemplo, el versículo 39. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, está hablando de la parábola de la cizaña. Dice: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hay otras parábolas, como la parábola de las 10 vírgenes, o la parábola de los talentos, o la del mayordomo infiel, o la de las minas. Es decir, y eso es importante que tengamos presente el tema central de las parábolas. Las parábolas tienen que ver con el reino de Dios, fundamentalmente, porque para eso, cuando inicia su ministerio Jesús, dice: el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí. Y las parábolas revelan muchos de los contenidos del reino. Hay otros detalles, y iremos ya acabando. A la hora de interpretar las parábolas, también es cierto que hemos de aplicar lo mismo que en el resto de las Escrituras. Hemos de tener en cuenta toda la palabra de Dios. Las enseñanzas no son, y muchas veces, realmente se dicen auténticas barbaridades porque se coge un texto fuera del contexto. Es decir, las parábolas hemos de intentar responder algunas de las preguntas. Cuando leamos las parábolas, lo vamos a hacer en las próximas semanas, hemos de intentar hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias Jesús dice tal o cual parábola? Porque no eran todos los momentos ni las circunstancias las mismas. Nos tenemos que preguntar a quién se estaba dirigiendo. Unas veces se estaba dirigiendo Jesús directamente a los religiosos, a los fariseos, a los principales de Israel, los que gobernaban especialmente allá en Jerusalén. Otras veces eran gente muy sencilla, otras veces eran multitudes. Por eso es importante, cuando leamos las parábolas y meditemos en algunas de ellas, no en todas, porque son muchas, veremos un poco a quién se estaba dirigiendo Jesús para compartir esa enseñanza. ¿Cuál era la actitud espiritual de los que estaban escuchando esas parábolas? Por eso habían unos que enseguida reaccionaban, como hemos visto antes, de una manera negativa, y en cambio otros la entendían y la recibían. ¿Cuál era la actitud espiritual de los que estaban escuchándole? Por supuesto, también hemos de tener en cuenta nuestra cultura no es la misma cultura que hace 2000 años, y en un ambiente y en una región geográfica como era la Palestina de hace 2000 años. Aunque, por cierto,
hay una parábola que yo creo que es la parábola que más se ha culturizado a lo largo de los años y especialmente en el siglo XX y en este del siglo XXI, que es la parábola del buen samaritano. Es una parábola que la podemos traducir contemporáneamente, ¿verdad? Y la hemos visto dramatizada en nuestras iglesias o en lugares, en las plazas públicas, de una manera muy, muy visual, ¿verdad? Pero hemos de tener en cuenta la cultura también a la hora de entender o de interpretar las parábolas. Finalmente, está la propia interpretación que el Señor Jesús también daba. Hay parábolas, muchas de ellas que las sacamos lección espiritual por la lectura, pero otras Jesús mismo ya daba la propia interpretación de ellas, ¿no? Algunas de ellas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, vamos al capítulo 21, versículo 31, cuando habla de la parábola de los dos hijos. Dice Mateo 21, versículo 28, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo, y aquí viene la interpretación que el mismo Señor Jesús hizo de la parábola: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O la parábola del banquete de bodas, que concluye, el propio Señor Jesús concluye con aquella frase de: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que el propio Señor Jesús también daba una interpretación al instante de algunas de las parábolas que él explicaba. Bien, acabamos aquí. ¿Qué es lo que el Maestro quería grabar en la mente de sus discípulos? ¿Qué es lo que Jesús quiere dejar en ti, en tu mente, al leer estas parábolas? Yo creo que esa es la pregunta que nos hemos de hacer. ¿Qué es lo que el Señor Jesús, como Maestro, me quiere enseñar a mí a través de estas parábolas? Pues esta ha de ser la actitud en nuestros próximos días, cuando entremos en los detalles de algunas de ellas. Vamos a ver, lo vamos a ver de manera resumida en 5 paquetes, digo 5 paquetes de parábolas, porque como he dicho antes, son muchas, y vamos a ver algunas de ellas resumidas en 5 apartados. Veremos las parábolas del reino, que las vemos sobre todo en el capítulo 13 de Mateo, las parábolas relacionadas sobre todo con la oportunidad de la salvación, la necesidad de la salvación. Veremos otro día las parábolas relacionadas con la sabiduría, la insensatez. Supongo que alguno ya está pensando en edificar la casa sobre la roca y la arena, ¿verdad? La sabiduría y la insensatez. Veremos otro día parábolas del estilo de vida del seguidor de Jesús. Y finalmente tendremos un paquete también sobre parábolas acerca del juicio. Así que ánimo cuando entremos de lleno en meditar algunas de estas parábolas, teniendo en mente básicamente que Dios, Jesús, el Maestro, quería darnos a revelar el reino, del cual nosotros formamos parte. Así que cuando nos enfrentemos a la lectura y a la meditación sobre algunas de estas parábolas, pensemos: el Señor estaba pensando en mí, que soy un súbdito de su reino y que me quiere revelar sus planes para mi vida. Sí, pues que el Señor nos ayude a acercarnos a este método
excepcional que el Maestro utilizaba para dar a conocer las verdades eternas. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?